Tenemos como invitado a Pedro Grados, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, para tocar el tema del retiro de los aportes de la ONP. A ver, en principio creo que no va a ocurrir por dos razones. Primero, porque es anticonstitucional en la medida que estamos hablando de fondos de pensiones, y eso está en la Constitución, son intangibles. Y en segundo lugar, porque no está dentro del presupuesto de este año. Y además, conceptualmente, ¿qué es una pensión? Una pensión es un fondo que acumula dinero para la etapa de retiro. Una pensión no es un fondo para la etapa activa. Es entendible que en una situación de emergencia como la que se ha vivido, se hayan generado bonos y un retiro especial en el caso de las AFPs. Pero todo retiro de la AFP, en el caso privado, y en el caso de la ONP es aún más complicado, implica peores pensiones. O incluso imposibilidad de pensiones. En el caso de la ONP, ¿por qué es más complicado? Porque en el largo plazo todos tenemos que pagar esas pensiones. El aporte que entra a la ONP de los pensionistas, más una transferencia del tesoro que viene de los impuestos, con eso se pagan las pensiones de la ONP. Entonces es una medida desde mi punto de vista de corto plazo y que muestra o desconocimiento por parte de muchos congresistas o simple populismo, e indudablemente gran parte de la población siente ante la posibilidad de tener dinero, caramba, qué bien, pero no evalúa necesariamente que eso puede generar problemas de financiamiento para su retiro, ¿no? Sí, bueno, nos enfrentamos ante una problemática en la que parece ser que el legislativo está haciendo algo que va a tener efecto en la población, que es prometerles algo que probablemente no se cumpla. Ante esta situación, ¿qué explicación le damos a la gente, doctor Pedro Grados? Perfecto. A ver, creo que hay que mejorar. Primero hay que generar un sistema integral de pensiones. Los sistemas pensionarios en el Perú están demasiado fraccionados. Por un lado está el sistema privado, que es un buen sistema para los formales y de altos ingresos. Si uno es formal y tiene ingresos altos, va a tener una pensión más o menos adecuada. Está, y que es autofinanciado, que depende cero del Estado, tiene otros problemas, el sistema pensionario privado. Tiene la ONP, que es un sistema no financiado al 100%, con algunas inequidades y temas de injusticia. No tiene sentido que alguien que aporta 19 años y 11 meses no recibe una pensión. Ya el Ejecutivo ha planteado algunas alternativas precisamente para mejorar y dar una pensión a partir de los 10 años, en el caso de los 15 y en el caso de los 20. Y por otro lado está el sistema de pensión 65, que es un subsidio para el adulto mayor y para evitar la pobreza extrema. Entonces, hay que plantear un sistema integral de pensiones. Creo que sí, hay que dar un bono a las personas de la ONP, ojo, personas de la ONP que no hayan recibido un bono con anterioridad para que no haya un doble efecto y para favorecer realmente al que requiere esos recursos con urgencia, porque lo mismo ha pasado en las AFPs. Muchos han retirado dinero de la AFP y mantienen su salario, mantienen su nivel de ingreso. Entonces, ok, hay que darle un bono, pero hay que asegurar una pensión de largo plazo, hay que generar un sistema integral de pensiones y hay que trabajar en ello. La verdad, hay muchos estudios internacionales del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OECD, etcétera, que los podemos aplicar. Algunos ejemplos. El que puede generar su pensión, que la genere, sistema AFP. El que no, hay que generar algún esquema de financiamiento que puede ser desde el origen, hay algo que se denomina, uno nace con una contribución que se gestiona y a partir de los 18 o 20 años entra un sistema ya de gestión de largo plazo, o se puede generar un matching contribution, es decir, una contribución en paralelo con el aporte. Pero creo que lo primero que hay que decirle a la población, hay que apoyarlos en corto plazo al que lo requiere. La pobreza va a aumentar entre 5 y 10 puntos, el desempleo más de 6 millones de personas, eso se entiende perfectamente, pero no mezclar lo que es ese apoyo de corto plazo con un tema de pensiones. En el caso de AFPs, el tema privado, ok, ya se le dio parte para ayudarlos a aquellos que habían perdido el empleo. En el caso de la ONP, apoyar a los que pueden estar y no reciben un sueldo, pero construir una pensión y decirles, cuando tengas 60 o 65 años, vas a tener un ingreso y no vas a tener una vejez desamparada, ¿no? Así es, Pedro, nos comentabas que, bueno, de hecho es inconstitucional, también lo mencionó Hugo Montoya, jefe de la ONP, que no se puede utilizar estos fondos para fines distintos que no sean la jubilación.
¿no? Y como nos mencionas, el Ejecutivo también había mencionado una pensión que sea mínima para los aportantes de 10, 15 y 20 años. En este caso, bueno, podríamos calcular que esta pensión es equivalente a la canasta mínima familiar en Lima, provincias. Lamentablemente hoy día está por debajo, ¿no? Cuando hablamos de niveles de pobreza, en el Perú la canasta mínima está alrededor de 400 soles por persona. Entonces, en el caso de la pensión mínima, entiendo que si uno tiene 10 años va a ser aproximadamente 250, pero 250 es mejor que nada. En el caso de los que tienen 20 años, sí hay un rango que está más o menos entre los 450 y los 900, o sea, para una persona sí estaría ligeramente por encima de la línea de pobreza. Ahora, se puede incrementar, pero hay que generar el financiamiento adecuado, ¿no? Uno no puede crear dinero y no puede entregarlo. Pasaron las épocas de hace 30 años donde el Banco Central financió inorgánicamente y tuvimos una hiperinflación. Ojalá eso nunca regrese. Hoy día legalmente eso no es posible. Entonces no es que el Banco Central pueda poner una maquinita a funcionar, dársela al Tesoro y con eso pagar, que además no ayudaría, porque lo único que generaría es inflación. Aquellos que nos acordamos de fines de los 80 y principios de los 90, veremos que eso nunca vuelva a ocurrir. Entonces, yo diría que lo importante es que hay una alternativa, y acá hay que mencionar también que lo importante es que pensemos en el país. Y pensar en el país es pensar en lo inmediato y pensar en el largo plazo. Es pensar finalmente que tanto el legislativo como el ejecutivo tienen que generar políticas de Estado, no políticas del momento, sino asegurar pensiones. Un ejemplo de lo complicado que es las pensiones. En Europa, que eran sistemas, algunos de ellos similares a la ONP, lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es que han aumentado los aportes, han aumentado la edad de jubilación y han disminuido las pensiones. Es decir, como una combinación súper negativa, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque no existían los recursos para financiar a los pensionistas, porque además, que es un problema que vamos a vivir probablemente en 8 o 10 años, cuando se invierta la pirámide poblacional, porque ¿qué es lo que ocurre ahora? Hay muchos más jóvenes que mayores, los jóvenes aportan impuestos, los jóvenes aportan a la propia ONP, los que están ahí, ese dinero entra y alcanza para los mayores. Cuando se invierta la pirámide poblacional, el dinero que aporten los jóvenes, más allá si es justo o injusto, si no se convierte en un impuesto intergeneracional, no va a alcanzar. Entonces, seamos conscientes como Estado, como Congreso, como Ejecutivo, planteemos una reforma integral, pensemos en el largo plazo y no solamente en soluciones inmediatistas, que repito, o responden a desconocimiento, y bueno, nadie tiene por qué saber todo, o responden a populismo, entendiendo por populismo, y esto lo definía un economista ya fallecido, el profesor Dornbusch, un macroeconomista, aquellos que quieren alegrar el corto plazo sacrificando el largo plazo. Bueno, sí, y nos enfrentamos también ante una realidad a largo plazo, que es, va a haber mayor población de personas con mayor edad, adultos mayores, y ante esta también situación, los jóvenes tendrían que estar más preparados para lo que venga en el futuro, como lo venimos viviendo ahora, una pandemia que ha arrasado y también ha generado una recesión económica. Doctor, yo le quiero consultar, usted dice que esta iniciativa no va a avanzar, sin embargo existe una incertidumbre, ya que el Congreso, muchos parlamentarios están asumiendo que esto podría ser posible, y esto también se divide a través de las bancadas. ¿Por qué cree que haya este tipo de iniciativas? Y si ve una posibilidad de que ellos intenten vuelvan a tocar este tema a largo plazo o en otra oportunidad. A ver, pensando en buenas intenciones, porque uno dice, bueno, si yo aporté, tengo que devolver el dinero, pero como ya lo hemos mencionado, esos fondos no existen, y habría que sacar esos fondos de otras actividades del presupuesto. Habría que dejar de probablemente generar recursos para la mejora salarial de los maestros, o la mejora salarial de los médicos, o de infraestructura, o transferencias a municipios. O sea, el presupuesto nacional ya está elaborado, y parte de ese presupuesto va a pensiones. Para el próximo año, parte va a ir a pensiones, por el lado de pensión 65 por un lado, y el aporte a la ONP. Entonces, ¿por qué
Yo diría porque sí hay personas con buenas intenciones, pero hay que hacerle caso a los que conocen. Hay un refrán internacional que se aplica a muchos países, ¿no? Y porque hay muchos políticos en el mundo hoy día que no le hacen caso a la ciencia. Y así como hay ciencia médica, ciencia física, ciencia química, hay ciencia económica. Y hay especialistas en pensiones alrededor del mundo que dicen más o menos las alternativas que existen. Entonces, hay que hacerle caso a la ciencia, hay que hacerle caso a los especialistas. Ese es un elemento y pueden ser buenas intenciones. Hay un refrán que dice: de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Las buenas intenciones no son suficientes, pero son buenas intenciones. Y por otro lado, muchas veces es un tema estrictamente electoral: ¿cómo me hago popular? Y claro, yo veía el otro día en televisión un señor que tiraba 10 soles al aire a todo el mundo y la gente alrededor captaba los 10 soles. No sé si desarticulando los sistemas de pensiones estamos haciendo algo similar. Estamos tirando dinero que al final va a afectar el largo plazo. Eso significa, si alguien lo conoce, creo que una irresponsabilidad y una falta, además, de sensibilidad ante el país y ante la nación, porque lo que eso implica es sacrificar a las futuras generaciones. Y en lugar de generar un país posible, un país viable de largo plazo, en lugar de construir ese país que todos queremos y que, por ejemplo, historiadores como Jorge Basadre quería, otra vez generamos corto plazo. Entonces, yo no digo que no sea necesario, lo dijimos en un principio, hay que buscar mecanismos de compensación, pero hay que construir una reforma integral. Esa reforma integral puede tardar 7, 8 meses, son políticas de Estado, no son políticas de este Congreso ni del próximo, son políticas que deben de generar un país mejor cada año. Hemos avanzado los últimos 30 años, somos un país de ingreso medio alto según el Banco Mundial, pero estamos dentro de lo que se conoce como la trampa de los países de ingreso medio. Y la trampa de los países de ingreso medio requiere institucionalidad. Y institucionalidad requiere pensar en largo plazo. Entonces, ¿por qué? Ante la pregunta, o por desconocimiento, o por algún tipo de intención de esta manera me hago popular, sin necesariamente estar pensando realmente en la población y en el largo plazo. Y eso es deshonestidad. ¿Quién no conoce y quién es deshonesto? No lo sé, pero diría que solo hay esas dos alternativas, ¿no? Bueno, doctor Pedro Grados, le agradecemos su participación. Definitivamente nos ha ampliado la perspectiva con respecto a este tema que ya había sido tocado anteriormente y bueno, esperemos que ahora la población tenga una mayor perspectiva sobre este tema que, como usted lo dice, hay gente que está teniendo buenas intenciones, pero puede generar una destructuración con parte a lo que se refiere el tema de la ONP. Le agradecemos su participación en Política Productiva. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Muchas Hasta luego. gracias.